Iniciamos esta conferencia de prensa escuchando el mensaje del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Tengan todos los presentes, buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de los señores miembros de los medios de comunicación y quiero reiterar los resultados inéditos que se han obtenido durante el año 2022 y el cual es producto de la coordinación con las diferentes instituciones del Estado, principalmente con el Ministerio de la Defensa Nacional, con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad. El Plan Control Territorial desde su primera fase permitió conocer en detalle el funcionamiento de las estructuras criminales a las que nos enfrentábamos. Cada una de ellas arrojó información de inteligencia que ha permitido llevar la tasa de homicidio a un histórico 7.8 por cada 100.000 habitantes. Una reducción jamás vista en nuestro país, donde la sociedad se había acostumbrado a vivir en un ambiente de violencia, en un ambiente de muerte, y eso era una situación que los salvadoreños incluso llegaron a considerar que era normal. También debo destacar de que este fenómeno, este nivel de reducción, no se ha observado en ningún otro país, en ningún otro estado, y es producto de la conjugación de las diferentes estrategias que se han implementado en cada uno de los territorios. Pasamos de días en los que existían más de 20 homicidios y las autoridades y el sistema de justicia llegaron en un momento a prácticamente beneficiar a estos delincuentes. Les daban margen de maniobra y eso permitió que ellos se fortalecieran en cada uno de los territorios y nosotros, cuando asumimos la dirección de cada una de estas instituciones, nos enfrentamos a este cáncer que nos habían heredado. Debo mencionar de que nuestro reto es que esos tiempos no vuelvan. Los homicidios ya no aparecen desde el año 2021 dentro del top 20 de delitos con más incidencia. Se ha logrado eliminar el temor en la población y eso va generando poco a poco un verdadero combate efectivo a la impunidad. Dentro de nuestros datos, como Fiscalía General de la República, a partir del año 2019 al año 2022, se ha logrado una reducción del 79.36% en la cantidad de homicidios. El año 2022 cerró con la cantidad de 495 homicidios, y lo cual representa una reducción respecto al año 2015, que fue el que se consideró más violento, con una tasa de homicidios de 106.3 por cada 100.000 habitantes, significa una reducción del 92.7%. Actualmente, pues la reducción de los homicidios, de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es bastante significativa. Y respecto al año 2021, el año 2022 representa una reducción del 56.84% en cantidad de homicidios. Es la reducción más grande que ha existido en la historia de un año respecto del anterior, incluso superando la reducción significativa que se dio durante el cierre obligatorio que existió a raíz de la pandemia. Debo agradecer aquí a los señores miembros del Gabinete de Seguridad por el apoyo que han brindado a la Fiscalía General de la República. Y existe el compromiso de la institución en continuar durante este año fortaleciendo cada una de las investigaciones que se han iniciado en contra de los delincuentes que han sido detenidos en el marco de la aplicación de las normas del régimen de excepción. La labor todavía continúa y no descansaremos hasta llegar a la condena de cada uno de ellos y que permanezcan el mayor tiempo posible tras las rejas. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. Como ya lo mencionaba el señor fiscal, desde el Gabinete de Seguridad, comandado por el señor presidente Nayib Bukele, hemos liderado todas estas estrategias dentro del Plan Control Territorial. Y es así que las cifras de este año histórico 2022 tienen una consecuencia lógica de todo este trabajo que hemos venido realizando desde el 2019 bajo el Plan Control Territorial y que naturalmente logra una exposición mayor al haber implementado el régimen de excepción. Los números del año están bastante claros, son 495 homicidios. Esto genera una tasa de violencia homicida en El Salvador por 100,000 habitantes de 7.8. El año pasado cerramos con 1.147 homicidios y la tasa de homicidas sobre 100,000 habitantes fue de 18.1. Estos datos son datos históricos, no existe evidencia en países en el mundo que hayan logrado esta significativa reducción en esta tasa de homicidios y que no es más que ese trabajo arduo y esa dedicación y esa valentía y ese liderazgo que tiene nuestro presidente Nayib Bukele y que todos los miembros de nuestras instituciones, de las fuerzas del orden y las estrategias han sido y seguirán siendo bastante bien ejecutadas para lograr estos objetivos que estamos logrando al cierre del año 2022. El promedio diario de homicidios anual es de 1.4, el año pasado fue de 3.1. El promedio de homicidios diarios en diciembre cerró con 0.5 y el año pasado habíamos cerrado con 3.1. Y los homicidios de diciembre son 14, como ustedes ya lo saben, y en el 2021 cerramos con 95 homicidios. Y aquí un poco la gráfica para que entendamos, como dice nuestro presidente Nayib Bukele, tenemos que saber de dónde venimos para saber que los datos que estamos teniendo, el histórico 2022 en materia de seguridad, tiene una razón de ser. Y es que, como mencionaba el señor fiscal, éramos una sociedad acostumbrada y condenada por esos organismos internacionales a vivir en la violencia, a vivir sometidos bajo un régimen de terroristas, asesinos, que por más de 20 años desangraron a nuestra población. Y eso era lo que querían estos organismos internacionales. Y el ideal de estos organismos internacionales, ustedes lo ven reflejado en el 2015, donde teníamos una tasa homicida de 106.3 salvadoreños por cada 100,000 habitantes. Ese era el ideal de estos mismos que nos dejaron esta infraestructura de justicia penal condenando al Estado para que nunca saliéramos de este caos de sangre en el que estos grupos terroristas nos habían sometido. Vean los índices, la tasa de homicidio del 2015, del 2016, del 2017, del 2018 y cómo la actividad del Plan Control Territorial empieza de una forma integral, holística, a enfrentar ese fenómeno de violencia homicida a la cual estaba condenada nuestra sociedad salvadoreña. Y aquí un poco también para que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. A su derecha pueden observar el mapa de El Salvador antes de la implementación del régimen de excepción y a su izquierda, a su derecha,
a su izquierda pueden observar antes del régimen de excepción y a su derecha durante el régimen de excepción. Con estas cifras es que nuestro presidente Nayib Bukele hace unos días declaró y proclamó que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño. Territorio que los gobiernos anteriores le entregaron, le endosaron a estos grupos terroristas y que nuestros análisis y nuestro estudio de más de 20 años de este fenómeno confirman cómo el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes en el 2013, con el apoyo de esos organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales, hubo un crecimiento exponencial, no solo en cantidad de miembros de las pandillas, sino en la cantidad de clicas, canchas, programas que se detonaron con esa tregua mafiosa en detrimento de la sociedad salvadoreña. Este, de la derecha, es el Salvador de hoy, es el Salvador por la que las instituciones del Gabinete de Seguridad vamos a luchar para sostener este país. Violencia homicida va a seguir existiendo, sí, y estamos analizando cada homicidio que se da. Es así como les puedo decir que de los 14 homicidios cometidos en diciembre, 8 de ellos fueron cometidos en fin de semana y están relacionados al tema de alcohol y la intolerancia social. Cada uno de los eventos los estamos analizando, pero más allá del análisis, es importante también manifestarle que del 97% de impunidad en homicidio que recibimos del gobierno de Sánchez Serén, a final de año logramos revertir esa tasa de impunidad y en el año tenemos una tasa de impunidad del 45%. Durante el régimen de excepción, la tasa de impunidad es del 25%. Son cambios drásticos, históricos, que lo único que reflejan es la valentía y el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele y, por supuesto, tenemos que reconocer y agradecer el compromiso de nuestras fuerzas del orden, tanto del ejército y de la policía, porque día a día, luego de activada esta campaña de guerra en contra de las pandillas, que los números están reflejando que teníamos razón al implementarlo, que teníamos razón en sacar de la calle a estos terroristas y que además tenemos razón en todas las reformas que se han hecho en la infraestructura judicial penal, precisamente para que el Estado no vuelva a ser el monigote de estos grupos terroristas. ¿Cómo es posible que uno de estos terroristas haya enfrentado más de 20 veces en 10 años al sistema de justicia penal y las 20 veces lo haya vencido? ¿Quiénes celebran? Los organismos internacionales. ¿Quiénes perdimos durante más de 20 años? La sociedad salvadoreña. Cuando pierde el Estado, pierde la sociedad. Y esa es la página que se le ha dado completamente vuelta. Y a este país no van a volver a venir ninguna de estas organizaciones internacionales a decirnos cómo tenemos que resolver los problemas de los salvadoreños, porque les estamos demostrando con números cómo se resuelven los problemas de los salvadoreños. Y nos vamos a encargar como gobierno y como Estado de que estos terroristas no vuelvan a las comunidades y ni siquiera salgan caminando de las cárceles que estamos construyendo para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Fiscal General de la República, y amigos de la prensa, tengan todos muy buenas noches. A este momento muy importante para todos nosotros, para todos los salvadoreños, en el cual estamos presentando
los resultados obtenidos hasta el final del año que recién terminó, que reflejan el trabajo coordinado entre cada una de las instituciones que confirmamos el Gabinete de Seguridad y que obviamente también hemos tenido un apoyo muy importante, sin el cual tampoco fuera posible estos resultados de parte de la Fiscalía General de la República, cosa que en el pasado era imposible y que obviamente por eso no se lograban enfrentar de manera contundente a estos delincuentes terroristas. Durante el desarrollo del Plan Control Territorial en sus diferentes fases, a este momento se han anunciado las primeras 5 fases, se han venido dando algunos eventos, algunas actividades importantes que han dado como resultado la incautación de drogas, la puesta ante la justicia de diferentes delincuentes y otras actividades positivas para la sociedad. Pero estaba sucediendo un fenómeno, el cual fue analizado por el señor presidente de la República, y luego de esos análisis es que se tomaron decisiones para ir mejorando los resultados del Plan Control Territorial. Y ese fenómeno que sucedía es que habíamos logrado reducir en cada año los homicidios y las extorsiones. Y obviamente eso era halagador para todos nosotros. Pero todavía la población tenía temor, todavía la población no se sentía con la suficiente libertad y los pandilleros aún ejercían alguna presión o algún control sobre ciertos territorios. Para lograr revertir esa situación fue que en el año recién finalizado se implementó el régimen de excepción. Y luego de la implementación del régimen de excepción se han obtenido estos resultados. Tenemos la detención de 61.300 delincuentes. Dentro de esas personas que han sido detenidas también ha habido una cantidad de personas que han mostrado no estar involucrados en ningún acto delincuencial y por esa razón han sido liberadas 3.313 personas. A pesar de que se han detenido estas personas y luego han sido puestas en libertad, eso es producto obviamente de la complejidad del fenómeno que nosotros hemos enfrentado. Les puedo decir, y que hemos discutido con especialistas de otros países del mundo, de la primera potencia mundial y de otros países, cómo es que este tipo de operaciones que se han realizado en El Salvador, operaciones quirúrgicas, unas operaciones en contra del terrorismo internacional, en el cual el daño colateral ha sido mínimo. Esta cantidad de personas y que ya están en libertad es un daño extremadamente mínimo contra el fenómeno que nosotros hemos enfrentado. Podemos decir que son operaciones quirúrgicas, son operaciones orientadas precisamente a las personas que están involucradas en los actos delincuenciales. Además de eso, tenemos que en 270 días hemos tenido 0 homicidios en 270 días durante todo el periodo que lleva bajo su gestión el señor presidente Nayib Bukele. Si nos vamos a los resultados del último año, en el último año se registraron 169 días con 0 homicidios, pero de esos 169 días con 0 homicidios, 162, o sea, su gran mayoría, se registraron ya bajo el régimen de excepción. ¿Qué nos indica estos números? Nos indica que esa medida tomada por el señor presidente de la República ha sido la medida acertada para el fenómeno que hemos estado enfrentando. Además de eso,
También para lograr llegar a estos resultados y quitarles el control del territorio a las maras y pandillas, hemos desmantelado más de 200 campamentos en los cuales se han capturado delincuentes, se les han decomisado armas, vehículos, dinero, y eso ha obviamente impactado en las operaciones que realizaban estas maras y pandillas. Otro de los fenómenos que se analizaron y que se determinó que eran los que les daban vida a estas maras y pandillas eran las diferentes fuentes de financiamiento que ellos tenían. Y una de ellas era producto del tráfico de drogas. De esta manera también durante el año recién finalizado hemos mejorado las operaciones en contra del narcotráfico, tanto internacional como al interior de nuestro territorio. Hemos superado las incautaciones de droga que habíamos logrado en el año 2021, que había sido el mejor año también en la lucha contra el narcotráfico. De tal manera que el año recién finalizado se incautaron 13.020 kilogramos de diferentes drogas. Esto en dinero son 303.75 millones de dólares que ya no van a circular en manos de delincuentes. Otra de las actividades, y es parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, que para muchas personas, para estas personas que en el pasado se lucraron del dolor de todos los salvadoreños, ha sido una medida inadecuada para muchos de ellos, que ha sido los cercos militares, y también han sido totalmente acertados. Cada una de las fases que se vinieron implementando en el Plan Control Territorial ha generado condiciones para ir avanzando en esta lucha contra la mara y pandillas. En la fase 4, en la incursión, el 19 de julio del año 2021, el señor presidente de la República ordenó que se fueran duplicando los miembros de la institución. También esta medida que anunció en esa oportunidad el señor presidente de la República generó escozor, generó disgusto en las mismas personas de siempre, en esas personas que habían colaborado para tener a nuestro país bajo el asedio de las maras y pandillas y de la delincuencia. Y esa medida tomada ha permitido que nosotros podamos implementar junto con la Policía Nacional Civil la fase 5 del Plan Control Territorial, porque a través de la cantidad de efectivos militares hemos logrado extraer de las comunidades aquellos delincuentes que habían quedado luego de las primeras etapas del régimen de excepción. Y obviamente estas operaciones requieren de mayor cantidad de efectivos para generarle el menos daño posible a la población inocente. De tal manera que con la implementación de los cercos militares, vamos a hablar de los últimos 3 cercos militares, hemos obtenido resultados muy positivos. Han salido de circulación, por ejemplo, en el cerco militar en Soyapango, 789 delincuentes. Además de eso, en el cerco establecido en las comunidades de Tutún y Chiapas, se han extraído de ese lugar entre pandilleros y traficantes a 162 personas, y en otra comunidad que también fue una comunidad controlada por la delincuencia, específicamente por los narcotraficantes, que es la comunidad de La Granjita, de la cual se han extraído 53 personas, siendo un total de 1.004 personas que ya no le van a seguir haciendo daño a la población. Eso no hubiera sido posible sin el régimen de excepción y sin la fase 5 del Plan Control Territorial. Además de eso, la participación de los 9.500 efectivos de la Fuerza Armada y los 1.700 miembros de la Policía Nacional Civil, que uniendo las capacidades de cada una de estas instituciones, hemos logrado extraer de esas comunidades las personas que ya mencioné. Pero no solamente
hemos extraído a los delincuentes, sino que también les hemos quitado recursos que utilizaban para hacer daño a la población. En el cerco establecido en Soyapango se han incautado 10 armas de fuego, 158 celulares, $4,476.17 y 7 vehículos. En las Tutunichapas se han incautado 3 armas de fuego, 23 celulares, $13,714 y 9 vehículos. Mientras que en la comunidad de La Granjita, un arma de fuego, 10 celulares, $110 y 2 vehículos, siendo un total en los 3 cercos de 14 armas de fuego, 191 celulares, $18,300.17 y 18 vehículos. Pero más que estos datos, que son muy positivos, lo más importante es que se les ha quitado, se han recuperado esos territorios que anteriormente se habían adueñado los delincuentes. Y más importante aún, esa tranquilidad que ha llegado a la población, esa confianza que ahora siente la población de poder salir libremente a cualquier hora del día, a cualquier lugar de nuestro territorio. Y eso es de suma importancia. Los datos que hemos obtenido en estas operaciones con la ejecución del Plan Control Territorial en sus diferentes fases han hecho que países como Costa Rica quieran implementar la política de defensa de nuestro presidente Nayib Bukele en su país, cuando en el pasado Costa Rica era el referente en materia de seguridad para nosotros los salvadoreños y para otros países del mundo. Ahora El Salvador se ha convertido en el referente en materia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio Arriaza Chicas. A todos, señor fiscal general, Policía Nacional Civil, en esta rendición de informe a inicios del año 2023, podemos informar a la población salvadoreña. Primeramente, recordemos de dónde venimos, como lo han dicho nuestros ministros. Veamos el liderazgo del señor presidente Nayib Bukele, los lineamientos directos en la estrategia de seguridad pública, lo que es el Plan Control Territorial y su vigencia en esos 3 años y medio, como también lo que es las iniciativas del régimen de excepción que se inició en el mes de marzo del año 2022. Lo que podemos informar a la población salvadoreña es, aquí tenemos una cantidad de personas detenidas en el año 2022. Estamos hablando de 86,046 registros de personas detenidas. De estas 86,046 personas detenidas, nosotros podemos informar que 61,000 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción. De esas 61,000, también la población debe saber, salieron libres más de 3,300 personas que demostraron ante la Fiscalía y ante el sistema judicial que son inocentes, porque recordemos que los procedimientos de la policía están siendo supervisados bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que en este caso es la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Es decir, existe un control jurisdiccional de las actuaciones de la institución policial. Así también informar que a las estructuras criminales le hemos quitado 2,066 armas. De estas 2,066 armas de fuego, más de 250 armas de guerra de uso privativo de la Fuerza Armada.
2.607 vehículos incautados, y que son vehículos que actualmente los estamos utilizando para combatir a las estructuras criminales. Les hemos quitado también 14.557 celulares, celulares que están siendo procesados, analizados, para ver el tipo de información que tienen en sus dispositivos, y bajo el control de la Fiscalía General de la República y el órgano judicial. Así también le hemos quitado a las estructuras criminales 1.5 millones de dinero en efectivo, como también lo informaba el señor ministro de la Defensa, la cantidad en millones de dólares por la droga incautada. Aquí aparece 226 millones, pero realmente son más de 300 millones los que se le ha quitado a las estructuras criminales. Como director de la Policía Nacional Civil, decirle a la población salvadoreña que este es un resultado obtenido en base al apoyo de la población, de la oportunidad que el pueblo salvadoreño nos hemos dado todos, y que hemos podido presenciar y ver que sí se podía cuando el liderazgo ha sido claro del señor presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad, y esa integración de otras instituciones como lo es la participación directa y determinante de la Fiscalía General de la República. Cuando hablamos de esta guerra contra las pandillas, estamos hablando del objetivo de restablecer el Estado de Derecho, de los derechos de la población honrada, trabajadora, que está en un territorio determinado. No estamos hablando de los derechos de los delincuentes o de los criminales. Como institución policial, decirle al pueblo salvadoreño, vamos a continuar dentro de las facultades que la Constitución, las leyes y los protocolos de actuación nos permitan. Vamos a seguir protegiendo la vida y los bienes de las familias salvadoreñas, y vamos a continuar desarticulando las estructuras criminales, no solamente en El Salvador, sino también en los países vecinos y en los países que están un poquito más lejos, como lo es México e inclusive Estados Unidos. Hemos tenido resultados de palabreros, de ranfleros que vienen en camino. El día de anoche llegó uno de las 10 sillas. Lo recibimos allí en la frontera de las Chinamas. El día de hoy también, en horas de la madrugada, capturamos a un pandillero que iba camino para España. Los controles que tenemos como institución policial y ese trabajo articulado con la Fuerza Armada, yo creo que los resultados son irrefutables. Así es que en nombre de la institución policial, agradecer a todas las instituciones como la Fuerza Armada, la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad, y agradecer al pueblo salvadoreño por confiar y por denunciar y por integrarse y por tener esa fe inquebrantable de que sí, cuando hay voluntad política, sí las cosas se llegan a buen término. Conclusión, los resultados del Plan Control Territorial son irrefutables. Muchas gracias.